Y ya creo que, vamos a decir, el beneficio, ¿no? Más grande de poder, de confiar en Dios es el hecho de que Dios acaba siendo tu fuente de apoyo principal. Y eso ya sabemos que podemos perder todo, pero si Dios sigue en nuestras vidas, lo tenemos todo. Qué guay. ¿Qué es lo primero que piensas en un líder? ¿Tú has sido líder alguna vez? Sin duda alguna yo estoy seguro que puedes liderar algo. En algún momento, en el colegio, en algún momento seguro que tú has sido líder de alguien porque has sido su referente, has sido su guía, has sido alguien que ha cuidado, ha protegido y que ha buscado lo mejor para ese alguien. Nosotros queremos basarnos y guiarnos en los líderes bíblicos, que hay líderes que realmente son ejemplos. Ojo, no perfectos, pero sí coherentes y sobre todo con una convicción muy clara. Guiar al pueblo, guiar a los amigos con la intención de acercarse a Dios para buscar la salvación. Hoy queremos hablarte de cómo es un buen líder y sobre todo qué referentes podemos encontrar, que en este caso vamos a hablar de las lecciones que encontramos en Josué, de su liderazgo y qué puede aportarnos a nuestra vida hoy. Que aunque no lo creas, yo estoy seguro que en algún momento de tu vida tú vas a ser líder y esperamos que ese momento cojas con todas tus fuerzas y sobre todo muy agarrado de Dios ese liderazgo con la intención de poder guiarlos hacia buen puerto. Bienvenido a Un Inverso Más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros y que nos acompañes. Otra temporada más, otro capítulo más y como siempre, Inverso nunca se estudia sola. Damos muchas gracias a Feliz y al Departamento de Jóvenes Adventistas de España por traer este proyecto. Y nos encantaría dialogar y sobre todo estar ya con el equipo, que ahí donde Inverso se vive mejor, con los amigos. Chicos, chicas, ¿cómo estáis? Buenas. Bien, buenas. Todo bien, buenas. Me gustaría Aquí preguntaros estamos. algo. ¿Cuál ha sido, si tenéis en mente, un buen líder y un mal líder en vuestra vida? Que habéis reconocido un buen líder y un mal líder. No hace falta que digáis nombres, por favor, no quememos gente, no, si queréis. Así, subimos views, no es broma. No vamos a quedar mal. Pero me gustaría que pensarais en un buen líder y un mal líder y qué cosas hacían esa persona mal líder y qué cosas hacía esa persona un buen líder. O sea, que os hayáis llevado en vuestra vida. A ver, a mí personalmente, empiezo por el mal líder para terminar con buen sabor de boca. Pues un mal líder que teníamos era una persona que solo llegaba, cumplía lo que debía y se iba. O sea, en plan, no te preguntaba por nada, no se interesaba por tu vida, ¿sabes? Simplemente llegaba, hacía lo que tenía que hacer y luego ya, sí, pues eso, no compartía más allá. Y un buen líder, pues un poco todo lo contrario, ¿no? Una persona que prestaba su casa, que prestaba sus cosas, que decía, oye, pues veniros a casa y no pasa nada y quedaros hasta las tantas, yo me voy a dormir y sentiros bien. O sea, era como, no sé, te sentías parte de su vida, ¿no? Entonces, eso para mí era un buen líder. Qué guay, qué guay. ¿Vosotros tenéis alguna experiencia con un mal líder? Bianca, Pero... o sea, te vi la cara, Te vi la cara ¿Pero que lo solo en el pensaste, ámbito de la iglesia o en general? No, en general, por favor. Pues, a ver, yo un mal líder, va a empezar como tú, veo a aquel que te pide cosas que él jamás no haría y que no predica con el ejemplo. Ok. Y eso se ve en el trabajo. Ok. Por ejemplo, tú. Alguien ahí. En el trabajo es una persona que está por encima de ti y te pide cosas que esa persona jamás no haría, es un mal líder, porque Claro, no claro, habla claro, con el ejemplo. claro. Y un buen líder es el que hace justo lo contrario. Trabaja codo a codo contigo y te lleva a Mira hacer tú. el mejor trabajo posible. Qué bueno, qué bueno. ¿Los demás? Gabriel, ¿te has tenido algún mal líder que te venga a la mente? Sí, tuve muchos malos líderes que buenos líderes. Por eso me cuesta. Cuéntame más. Tuve un líder que en realidad era mi jefe, que trabajaba en un shopping. Y en ese No digas el nombre. No. Con el nombre. No. Bueno, trabajaba en un shopping y ese líder nos mandaba a hacer justamente cosas que... Como yo era vendedor, también fui gerente, entonces yo tenía que mandar a los otros chicos por mandato de él. Entonces era como... O sea, como que no quería coger la responsabilidad. Exactamente, entonces Qué yo mal tenía líder. que hacer esas cosas para que él era el bueno y yo Que no quedaba pringara. como el malo. Sí. Más o menos, sí. ¿Y un buen líder que te venga a la mente? Uf, No. Difícil. ¿cuál de todos? Bueno, tuve bastantes. Tuve, por ejemplo, un anciano, ¿no? Que de ahí en mi país, que siempre predicaba con el ejemplo como tal, en el cual yo en ciertas circunstancias, ciertos caracteres, copié de él para mi vida propia. Entonces, para mí ese es un buen líder, el que tiene carácter en sí, ¿no? Temperamento es una cosa y carácter otra cosa.
Entonces él imitaba mucho lo que realmente decía la Biblia, ese amor, Qué esa guay. misericordia con las demás personas. Entonces imito eso de esa manera, de Qué ese guay, líder qué guay, en específico. ¿De dónde eres, Gabriel? Paraguay. Ah, de Paraguay. Sí, Mira sí, tú. sí. En mi iglesia tengo muchos paraguayas. Ah, Sí, sí, no sí. lo sabía. ¿Hablas guaraní? Sí, sí, habla. Mis amigos también hablan guaraní. Luego saludos en guaraní a Sí, nuestros sí, amigos sin paraguayos. problema, sin problema. Oye, qué guay. Bueno, saludos a todos la comunidad de Paraguay que nos está viendo y algún día haremos inverso en guaraní. Sí, Un buen sí, sí, proyecto, sin Gabriel, problema. ¿eh? Sí, sí, Un buen sí. proyecto. Oye, gracias. ¿Y un buen líder, un mal líder? Bueno, el mejor líder del mundo, Jesús. Bueno, pero uno de... Ah, a la fácil, ahí a Como lo dije, fácil. como dije. Y el malo Satanás. De Nuria, sí, no, malo Nuria. iba a decir, sí que, Vale, sí vale, que me vale. iba a mojar, iba a Vale, decir. mójate. Mi ex jefe de prácticas. No, eso es muy... Primera experiencia Tenemos que no lo laboral. veas. Primera experiencia laboral Ajá, ¿y? y cero empatía. ¿Qué dices? Él mismo decía, no, yo no tengo empatía. Ay, pues... Al menos lo reconocía. Al menos lo reconocía el Sí, por sí, el pero pobre. ¿a qué precio, sabes? Al precio de mi sanidad. O sea, Oye, qué triste. sí, bueno, Le la mandamos un vida. saludo. Que le caiga un rayo del cielo. Que No, que broma. no, que el conozca a Señor le Que Cristo. pueda encontrarse con Inverso y que transforme su vida. Transforme su vida. Ahí está el tema. Eso ahí está el es. tema. Pero No. que no se dé aludido con esto ni ha No, hombre, ofendido, no. hombre. Estamos haciendo una retroalimentación. Y de Claro, este capítulo voy a claro. aprender mucho. Voy a Efectiva- aprender mucho a ser un buen líder. Todos. Totalmente, estamos de todos acuerdo. aprendemos. Pero Pues sí. muchas gracias por compartirme. Soy buen líder y mal líder. Yo, un mal líder, siento que una característica que me llevo mucho de un mal liderazgo es el desorganizado, ¿no? Siento que es algo que o sea, como que yo vi eso en una persona, yo dije, ostras, me gustaría no ser así. O sea, como que al final no ibas a ningún puerto, ¿no? Como que tocabas un poquito aquí, un poquito allá, un poquito cual. Y al final muchas veces hacíamos como, ¿cómo decirlo? Como que nos juntaba, hacíamos cosas y luego hacía completamente lo contrario. Es como que, ¿para qué preguntas? ¿Sabes? Y al final es un mal liderazgo que no tiene en cuenta a los demás y es muy desorganizado. Y un buen Claro. líder, si yo tengo en cuenta, para mí, que es algo que yo he aprendido mucho y intento llevar, que es esa cercanía, ¿no? También de la que hablaba Aarón, que era tan cercano que no tiraba nunca de su posición, sino más tiraba del amor y el respeto que le teníamos, pero por el cariño que se le ha ganado. Y yo siento que es un buen liderazgo. Vamos a empezar con lo primero, Aarón, amigo mío, con Interioriza. Como sabéis, hemos cambiado ya la dinámica de Interioriza. En Interioriza no estamos desarrollando el subrayado del texto bíblico, lo cual animamos a que si te gustó esa dinámica lo sigas haciendo y sigas estudiando a través de colores. Pero sí que nos gustaría hacer un Interioriza a través de frases afirmativas. Frases afirmativas con la intención de tener frases donde hagamos nuestras el texto bíblico. Así que, Aarón, por favor, compártenos tu frase afirmativa que extraes del texto bíblico de Mateo 20, 25 al 28. Vale, pues a ver, Mateo 20, 25 al 28, pues nos habla del servicio, liderazgo, lo que estábamos diciendo, y mi frase afirmativa es: lideraré a través del servicio y no buscaré el reconocimiento. Muy guay. Muy Ujú. guay. Para repetírselo cada mañana, ¿no? Sí, y justo es eso, es como un reto personal, ¿no? Es como decir, ostras, liderar y no buscar el reconocimiento externo o, ¿sabes? No venirme abajo cuando no reconocen todo el esfuerzo que ha habido detrás, sino simplemente por el mero hecho de servir, ¿no? De sentirse, oye, estoy a tus pies, lo que tú necesites, y sentirse ya bien solo por eso. Muy guay. Aunque te lluevan por todos lados críticas Sí. y comentarios, pero es como, el servicio va a ser la prioridad de mi liderazgo. Muy guay. Entonces, sí, Muy yo guay, creo muy que guay. me lo tengo Repítelo que otra vez, repetir repítelo muchas otra vez. veces. Lideraré a través del servicio y no buscaré el reconocimiento. Muy guay, muy guay. Sabes que yo se lo decía a una chica, a un chico, no me recuerdo, que es como que le molestaba mucho justamente la convivencia con ciertas personas. Yo le decía, es que tú tienes que seguir siendo tú misma, no en reacción de lo que otra persona haga, porque esta persona obviamente no merece que tú sigas actuando, pero tú eres así. O sea, tú en tu reacción demuestras quién eres tú, no respondiendo ante la provocación de la otra persona, ¿no? Yo creo que es un poco esto, ¿no? Ese liderazgo por servicio que muchas veces es como que la gente no va a reconocer, pero que tú quieres seguir hacia adelante con eso. Muy bien. Y que quizás no van a entender, ¿no? Pienso en Jesús, ¿no? Cuando también habla de esto, que se arrodilla, les lava los pies y dice, pues lávame entero, ¿no? Como Sí. no estás entendiendo ni papa de lo que estoy Ya, haciendo, ¿no? totalmente. Pero al final es eso, es demostrar a través de tus actos Muy lo bueno, que estábamos muy diciendo. bueno, muy bueno. Una buena frase. Muchas gracias, Aarón, por esa frase afirmativa. Vamos ahora con Bianca. Bianca, por favor, cuéntanos, porque estamos hablando de Josué, y Josué surge justamente como un joven, que era un joven israelita que estaba por ahí, que él vive a Moisés, y ya nos explicarás un poquito. Cuéntanos en qué contexto surge
este liderazgo de Josué? Y sobre todo, ¿qué tan especial tenía este joven para que Dios lo eligiera? Déjame empezar yo antes con una pregunta. Tú pregunta. Había aquí sus preguntas. Tu pregunta, por favor. ¿Qué hace a un influencer realmente grande? ¿Podéis contestar? Irse a ver. vivir a Andorra. Las fotos, las colaboraciones que hace totalmente. con las marcas. El drama. El drama. Pues yo he escuchado mucho que como que los influencers hoy en día, los que crecen realmente es cuando son reales, ¿no? Cuando tienen una influencia real, ¿no? Eso Cuando son es. honestos y auténticos. Y bueno, pues la Biblia nos habla de un joven, de Josué, como tú has dicho, en que su liderazgo empezó en un contexto un poco, pues, complicado. ¿Qué pasaba con Israel? Acaba de salir de Egipto, que no tenían ni ejército, no sabían batallar, y justo ahí sale Amalek y los ataca. Y entonces, ¿a quién eligió Moisés? A Josué, para dirigir la pelea. Era como si tus jugadores de la Liga JAE, de la Liga de Zaragoza, empiezan a jugar con los del Madrid. Sería una masacre Top. total. Sí. Sería una masacre También total. No porque no sean buenos, pero la experiencia Sí, totalmente. dice su palabra. Y ahí pues la primera lección que aprendemos, aunque a los ojos de los humanos hubiéramos pensado que ya está, que los hubieran vencido, pues Dios tenía otra opinión. ¿Y qué pasó? Cuando Moisés oraba con los brazos hacia arriba, ¿qué pasaba? Ganaban. Y cuando Moisés bajaba los brazos, pues perdían. Eso la verdad que es bastante impactante ante los ojos humanos. Y otra cosa impresionante de Josué es que no buscaba likes, no, él buscaba la presencia. Y Éxodo 33:11 dice que cuando todos salían del tabernáculo, ¿el qué hacía? Se quedaba dentro. ¿Qué significa eso? Que Josué no tenía prisa por irse. No quería solo la experiencia de estar con Moisés, sino también la experiencia de vivir, o sea, estar con Dios mismo. Y su secreto pues no era el protagonismo público, era la intimidad con Dios. Y antes de ser líder, ¿qué fue? Fue asistente de Moisés, el que estaba siempre a su lado, estaba observando, estaba aprendiendo en silencio. Y antes has hecho tú una pregunta, ¿los líderes son perfectos? Pues Josué no fue perfecto, tuvo sus errores. ¿Qué pasó? Pues cayó en la trampa de los gabaonitas, subestimó a Jai. Pero lo que lo hacía distinto era que a pesar de que cometía errores, los asumía, hincaba rodilla y aprendía de los fallos. Y eso es lo que hace a un buen líder, aprender de los fallos. Y aquí está la enseñanza para nosotros. Vivimos en un tiempo donde parece más importante, se valora más parecer un líder que ser un líder. Donde importa más cuántos te siguen que a quién sigues tú. Y aquí Josué pues nos recuerda que lo esencial no es caer, sino aprender, o sea, levantarse y aprender de lo que nos hemos equivocado. Y también que un verdadero líder pues no se construye de las batallas fáciles, sino las crisis que te obligan a depender de Dios. Qué bueno, qué profunda eres, Bianca. Muchas gracias, de verdad, Pero sí que es verdad que es muy llamativo que Josué tenía esa capacidad de ser servicial, ¿no? Y de empezar poco a poco. Y yo creo que muchas veces queremos el reconocimiento, pero no queremos el sacrificio, ¿no? O sea, hace poco fue la maratón de Ciudad de México y lamentablemente, yo soy de México, tengo que decirlo, ahí en ese maratón hubo mucha gente tramposa. Gente que, por ejemplo, porque este año pusieron unos chips que te los tienes que poner en los zapatos y demás, entonces como que había personas que querían correr la maratón, querían el premio, ¿no? Tener la medalla de haber corrido maratón y llegaban a los últimos 5 kilómetros. O sea, se metían en los últimos 5 kilómetros, corrían los últimos 5 kilómetros, le daban la medalla y ya. O, por ejemplo, empezaban a correr 10 kilómetros, luego se daban, iban en metro hasta otro punto y se metían y corrían los últimos 5. Vale. Y al final no corrían la maratón, pero se llevaban la medalla, sí lo compartían en redes, tal y cual. Pero han pillado, creo que la cifra era escalofriante, casi 16.000 personas o algo así, de personas que habían hecho trampa en el maratón de Ciudad de México, lamentablemente. Y dices, pues un montón de gente que está ahí justo en el propósito. Y lo mismo con Josué, o sea, hay muchas personas que quizás queremos ese liderazgo, querían ese liderazgo por la posición, por la tal, pero Josué quizás no lo estaba buscando tanto, sino estaba buscando simplemente, como dijeron, servir. ¿No? Servir y dar lo mejor que tenía a sí mismo para poder aportar. Y es que además, pues él ha sido fiel en las cosas pequeñas y tú no lo eres en las cosas pequeñas, luego en lo grande, en los grandes desafíos, es imposible que seas un buen líder. Totalmente. Y es eso, me gusta también que la Biblia nunca esconde los errores de los líderes bíblicos, ¿no? O sea, no esconde que Abraham, Jacob, todos ellos se equivocaron. Y eso es lo que hace bonito la Biblia, ¿no? Que no los esconde, sino que los hace reales
y que justamente tiene esa característica que tú dices que se levantan y reconocen. Gabriel. Es muy interesante ver también acerca de los líderes, ¿no? Porque, si me permiten, Sí, dale. Josué 1:1 dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, ahí vemos cómo se le conoce a Moisés, es un siervo del Señor. Y luego el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Muy top. Pero si vemos, él fue un líder, Mm. pero aquí él se presenta como un ayudante, ¿no? Y como estaba diciendo, él aprendió a través de sus errores a servir, pero también a fracasar como tal. Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias, porque sin duda alguna ojalá que aprendamos del buen Josué, que vivamos los procesos y que sin duda alguna estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Nuria, por favor, cuéntanos, amiga, ¿por qué crees que confiar en Dios es la mejor característica de un líder? Tengo varias razones por las que tú creo. todas. Ahora, justo en el momento se me vino al escuchar a Aaron hablar el hecho de que al confiar en Dios nos ponemos, o sea, somos conscientes de quién es Dios y quién somos nosotros. Y eso te provoca una humildad a servir que es esencial para ser líder, ¿no? Porque lo que se ve en Josué es que, como has dicho, Bianca, fue fiel en los pequeños momentos, en las pequeñas cosas, y eso conlleva humildad. El ego es el que te grita, no, venga, haz más cosas, más grandes, ponte para ser el centro de la atención, sé el número 1. No. Dios primero es como que se inculca como esa humildad primero y ya luego más. Otra razón es el hecho de que, bueno, esta es un poco obvia, ¿no? Y lo podemos ver con la facilidad con la que Josué obedeció a la orden de Moisés, ¿no? Lo vimos en el versículo 10 de Éxodo 17, que dice, e hizo Josué como le dijo Moisés. O sea, nada más Moisés decirle, haz esto, Josué va y lo hace. Entonces, eso demuestra que dejó de tener miedo. Porque fue como, vale, Dios se lo ha dicho a Moisés. Yo, como confío en él, doy el paso. Otra razón es el hecho de, pues lo que se ha ido recalcando, ¿no? La rapidez. La rapidez con la que respondió. Eso es un signo muy grande de fe y de conexión con Dios. Porque ya no dejas que tus emociones crezcan, que ese miedo como que se desate, sino que dices, no. Esas emociones yo las pongo en las manos de Dios y confío en Él y doy el paso. Y ya creo que, vamos a decir, el beneficio, ¿no? Más grande de poder, de confiar en Dios es el hecho de que Dios acaba siendo tu fuente de apoyo principal. Y eso ya sabemos que podemos perder todo, pero si Dios sigue en nuestras vidas, lo tenemos todo. Qué guay. Pues yo diría algo, o sea, yo como que resumiría esos puntos en uno, ¿no? Y al final es, porque Dios lo ha dicho y punto. ¿no? Esa es buena. A veces al final es como que nos lo dicen nuestros padres, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque yo lo digo y punto, ¿no? Es como, soy suficiente autoridad como para que lo hagas. Dios nos ha demostrado tantas veces su amor, su fidelidad, su fiabilidad en sus promesas, que es como, si yo te mando, vas y ya está. O sea, no necesito explicarme ni demostrarte el por qué, ¿no? Entonces, debe ser una razón válida suficiente como para decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, aquí estoy. Claro. Y ya está, ¿no? Independientemente de que me cueste, porque también es de admirar de Josué eso, ¿no? Que no le costó, que parece como que estaba dispuesto ahí, ¿no? A veces, pues eso, según qué cosas en mi ministerio, me da más pereza que otras, claro, ¿no? Entonces como que intento ver la forma de no hacerlo, de hacerlo más tarde. Entonces, no, Josué fue y lo hizo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, ¿no? Ver el liderazgo de esta forma y solo destacar lo importante que es un concepto que aprendí esta semana, que es que nosotros tenemos que ser coachables, ¿no? Que hoy en día muchos empresarios y demás que también practican deporte y esto, muchos de ellos decían, es que nos hemos acostumbrado tantas veces al liderazgo y demás, que a veces somos poco coachables. Y es importante ser coachable, es importante estar abierto a que incluso Josué tenía que ser coachable por alguien, y en este caso era Dios. Y muchas veces nosotros, si no somos coachables por nadie, ni por Dios, y aunque somos líderes y nos sentimos ya, no es que yo ya soy líder, y nos sentimos ya en un punto en el que nadie nos puede decir nada, pues poca cosa. Entonces al final lo primero que tiene que pasar en un buen líder es que un buen líder nunca puede dejar de ser coachable por Dios, y ojalá más por Dios, el gran maestro que nos va a liderar hacia un buen puerto. Muchas gracias, Nuria. Aarón, vamos a la tercera y última pregunta.
Gabriel, cuéntanos, ¿por qué la historia de Josué prefigura la historia de Jesús? Yo sé que este concepto es más teológico, así que nos vas a contar un poquito qué es prefigurar. ¿Y quién crees que tendría que ser el capitán de nuestra vida bajo ese contexto, esa pregunta? Gracias, Gabriel. Esta pregunta pues es bastante compleja. Lo vamos a hacer un poco más sencilla para que podamos entender un poco más. Prefigurar sería más o menos una sombra de lo que tenía que venir. Es decir, es lo que, ¿cómo podría decir de una forma sencilla? Es lo que va a pasar, pero de una manera diferente. Muy guay. Para poder entender más o menos lo que sería. Bien. Pero es muy interesante porque al comienzo no solamente mostraba las batallas como tal, sino que números 13-16 nos dice que Moisés cambió el nombre de Josué. Primero era Oseas y luego Josué. Josué en hebreos en sí era Yehoshua, ¿no? Que significa, luego le digo lo que significa, y Jesús es Yeshua, ¿no? Es prácticamente similares los nombres como tal, pero los dos significa Jehová salva o Jehová libera. Mira. Y es muy interesante eso. Pero tanto como Josué como Jesús podemos ver que enfrentaron terribles guerras, ¿no? Por ejemplo, Josué derrotó a los ejércitos cananeos, ¿cierto? Y Jesús vino a vencer el pecado como tal, el diablo. Como dice Primera de Juan 3:8, para deshacer lo hecho por el diablo, ¿no? Vemos cómo Josué se enfrentó a gigantes físicos, ¿no? Y Jesús se enfrentó en gigantes mentales, emocionales, en el cual él tuvo que pasar para superar ciertos aspectos. Vemos también que Jesús pudo, por ponerle de una forma, contraatacar como tal con el escrito está. Y es muy interesante eso, porque vemos que Jesús respondió con dos cosas que nosotros necesitamos aprender. Primero, conocer a Dios y poder aprender a responder o contraatacar al pecado o la tentación con el escrito está. Y escudarnos en la fe como tal, en la confianza. A mí me gusta resumir la fe en creer, confiar y obedecer. Simplemente esas dos preguntas es un resumen de lo que es fe como tal. Vemos cómo Jesús luchó en sí, en vela, en oración, en los momentos, por ejemplo, en el monte de Getsemaní, cuando estuvo, vemos como él en sus oraciones como tal, él lloró, y no solamente lloró, sino que sudó sangre como tal. Y me parece muy interesante esto, porque si vemos en la crucifixión como tal, él también sangró sangre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estuvo en un estado de estrés prácticamente tan intenso. Y vemos el tipo de oración que tuvo en el monte... ¿se me fue el nombre? Getsemaní. Sí, en el monte de Getsemaní. Él sudó sangre también. Y vemos la intensidad de la oración en sí, que Jesús ahí orando de rodillas por la intensidad en sí. ¿Por qué? Porque sabía que pronto iba a morir, ¿no? Y vemos que la historia de Josué prefigura las batallas porque Dios iba a venir a batallar contra el pecado, contra el diablo como tal, y iba a vencer. Josué venció y Jesús también venció en la batalla. Y hasta ahora sabemos que, gracias a Apocalipsis, que Jesús venció y pronto va a volver. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Nunca lo había visto, poder ver a Jesús a través de la vida de Josué. Y es muy bueno poder observar cómo al final Dios se va mostrando alrededor de la historia. Y sobre todo nos muestra lo más importante. Y aquí quiero traer una frase de un amigo que se llama Jorge, que dice: el final de esta historia es victoria, ¿no? Y se ve en la historia de Josué, como también se ve en la historia de Jesús. Y ojalá que nosotros podamos tener esa confianza en Dios para poder vivir ese liderazgo como Josué. ¿Algo más? ¿Todo correcto? Sí. Perdón, que me faltaba una cosa más. Dale. Sí. Y no necesitamos olvidar que Jesús es nuestro capitán. Eso es la segunda pregunta. Sí. Nuestro capitán, que Él vela por nosotros a través de oraciones, ahora en el santuario como tal, como ya lo conocemos, Él está velando por nosotros. Y eso necesitamos comprender y aferrarnos a eso. Totalmente. Y ojalá, si Él siendo nuestro capitán, a buen puerto iremos. Si Él es nuestro líder, a buen puerto iremos. ¿Con qué os quedáis de este capítulo, queridos amigos? ¿Queréis decirme alguna idea que os llevéis de este capítulo? Si queréis, voy yo primero. A mí me gustaría llevar esta idea de que el líder primero empieza sirviendo, ¿no? O sea, que el líder tiene que servir y tiene que aprender del servicio para poder ser líder. ¿Vosotros qué ideas lleváis? Pues yo la sacaría del título. Un joven líder, de alguna forma diría, no hay edad para el liderazgo. Muy guay. O sea, todos podemos liderar
en diferentes ámbitos. Muy bueno, muy bueno. Y no tenemos que ser perfectos para liderar, sino, como decíamos antes, dejarnos moldear por Dios. Eso es. Ujú. Muy guay, muy guay. Yo estoy leyendo un libro en el cual se llama Influencia del liderazgo, se me fue el nombre del autor, pero nos muestra que nosotros necesitamos tener un carácter. Pero, ¿qué tipo de carácter? Y el carácter de Cristo como tal. Necesitamos tener ese carácter para poder tomar esas mejores decisiones y poder avanzar y poder tener una perspectiva diferente a nuestra vida cotidiana. Qué guay, muchas gracias. ¿Ahí? Yo me quedo con la idea básica, ¿no?, del cristianismo, que Jesús es nuestro líder y salvador. Amén. Ahí me quedo. Amén, amén. Nuria siempre a lo seguro. Amén. No, hombre, pero hay que dejar No, pero las es verdad, conclusiones claras. Hay que darle claro. valor a esto. Efectivamente. A mí me encanta porque a veces rodeamos mucho las Sí, cosas totalmente. Sí. y el evangelio es sencillo, Exactamente. ¿sabes? Exacto. Es práctico. Exactamente. Así que, si queréis, vamos en esta ocasión a escuchar el resumen de este capítulo en 3 puntos para que lo podáis llevar a vuestra casa y lo podáis compartir mejor. En el capítulo de hoy, Lecciones de Liderazgo, aprendemos que el primer punto es que Josué nació líder en plena crisis, aprendiendo que la victoria no venía de su espada, sino de la mano de Dios. Lo especial de Josué fue su fe obediente, su servicio humilde y su disposición a aprender incluso de sus errores. El segundo punto es porque Dios no solo es tu principal fuente de apoyo, sino también dejas de tener miedo al enemigo y al obedecer inmediatamente a Dios haces lo correcto. Y por último, el tercer punto nos dice que mientras Josué guió a Israel en batallas terrenales, Jesús es el capitán que nos da la victoria en la batalla espiritual contra el pecado y el diablo. Muchas gracias por el resumen y esperamos que estos 3 puntos te puedan ayudar a quedarte en la cabeza con lo más importante y esencial de este capítulo. Nos gustaría ver el video de la respuesta que nuestro amigo o amiga nos han enviado con la intención de que en esta ocasión podamos ver y sobre todo que nos responda si todos podemos ser líderes, si todos tenemos un liderazgo y sobre todo si cada uno de nosotros podemos tener un área donde podemos liderar. Así que, dentro vídeo. Buenas chicos, me alegra mucho poder responder a esta pregunta que habéis soltado. Soy Sebas, pertenezco a la iglesia de Madrid-Alenza y sobre la pregunta, ¿somos todos llamados a ser líderes? Pues es muy interesante porque al final del día nosotros tenemos distintos roles en esta vida, ¿no? Tenemos gente que a lo mejor es gente que canta, gente que alaba, gente que hace tal o tal cosa. Es como una pregunta con muchas connotaciones y muchísimos apuntes, pero yo diría que, en resumidas cuentas, sí hemos venido a ser líderes, pero líderes espirituales. ¿Eso qué quiere decir? El Señor tenía muchísimos discípulos a su cargo. Sin embargo, Él les dijo en Mateo 5, del 14 al 16, «Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». ¿Qué significa esto? Dios no se lo dijo solamente a los apóstoles, que eran, por así decirlo, las personas más resaltadas o las personas que podemos nosotros considerar más importantes entre los discípulos. Se lo dijo a todos los discípulos. Por ello, es muy importante que entendamos que a nivel personal cada uno puede tener sus propias facultades, puede tener sus destrezas, sus dones, todo aquello que podemos tener cada uno y que nos hace especial. Pero, a ojos de Dios, nosotros hemos venido a ser líderes. ¿Líderes de este mundo? ¿De qué forma? Espiritual. Por ello, en el sentido estricto de la palabra, no somos líderes todo el mundo, porque no todo el mundo tiene esa necesidad de ser un líder, pero sí de guiar a esas personas que están en el mundo a poder ser personas que encuentren a ese Dios que nosotros queremos tanto. Así que sí, esa es mi respuesta. Espero que os haya ayudado y agradezco mucho la oportunidad de poder pasarme por aquí y saludaros un poco a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias por participar, estamos contentísimos de poder escucharte y sobre todo que nos hayas enviado este vídeo. Y sin duda alguna estamos de acuerdo que todos tenemos un área de liderazgo y ojalá que podamos ejercerla. Vamos ahora con la pregunta del siguiente capítulo, que nos encantaría seguir escuchándoles y seguir viendo cómo nos envían los vídeos. Recuerda que aquí debajo te dejaremos el email para que puedas enviar ahí tu vídeo horizontal, menos de 1 minuto, y ahí nos puedas responder a esta pregunta del tercer capítulo de Inverso, que ya te adelanto el tema, se llama Tiempo de transición. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo te ayuda la confianza en Dios en tu día a día? Cuéntanos, por favor, cómo te ayuda Dios en tu día a día. Chicos, chicas, hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros en este capítulo. Gracias por acompañarnos y sobre todo esperamos que vosotros podáis ir por ahí siendo líderes también. Y gracias de corazón por aportarnos tanto semana a semana. Gracias ¿Sí, a ti por la invitación. No, Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias. Y como podéis ver, tenemos a un invitado. ¿Se ve, Sara? Sí,
se ve? Tenemos un invitado. Estamos muy contentos de que esté con nosotros. Sí, un buen líder. Efectivamente. ¿No habéis visto antes de irnos cómo se habla en otros países que dice como mi líder? ¿No habéis visto los memes? Ese sí. Rarísimo. Pero bueno, nos vamos próxima semana. Recordad que aquí debajo tenéis todo, tenéis el link para poder ver Escuela Sabática, podéis comprar Escuela Sabática y la próxima semana, hora España, el sábado a las 4 de la tarde. Gracias y hasta luego. Bye bye. Adiós.